Solo estoy haciendo esto por Arasi. Pobre Ashley, ¿cómo se sacrifica? ¡Qué postura tan honorable! Quiero que los vigiles, quiero saber qué hacen. Entérate y luego me lo haces saber. Avísame para... Te observé desde lejos, pero nunca jamás me acerqué a ti. Yo no tengo nada que hablar con usted. ¿Quién lo hizo? Averigua quién habló con tu madre. Tienes que averiguarlo de algún modo. Por favor, suélteme, no lo sé. Deja salir, me siento con las manos atadas. Me volveré loco sentado aquí. Bueno, está bien, tienes que tranquilizarte, Murat. ¿Pudo hacerle esto a mi hermana cuando usted dice quererla tanto? Fue exactamente porque lo hice. Lo más importante es el bienestar de Ashley. Usted confió en mi padre. Menos ellos te cuidarán y protegerán. Yo siempre le digo la verdad a mis hermanos. ¿Por qué vino esa mujer? ¿Qué quería otra vez? Déjame decirte que no nos libraremos de ella tan fácilmente. Estuvo aquí hoy. ¿Rehan vino? Por supuesto. Es como una sombra que nos sigue. Mira, malos momentos, la negatividad, las enfermedades, Nadie vio venir el golpe devastador que estaba a punto de derrumbar cada mentira construida con tanto esmero entre las paredes de esa maldita mansión, donde una sola decisión equivocada bastó para desatar la venganza más fría y despiadada que la televisión ha presenciado. Antes de seguir destapando esta red de traiciones que nos tiene con el corazón en la mano, dime desde qué ciudad o país me estás viendo en este preciso instante, porque me encanta leer y responder personalmente cada uno de vuestros comentarios para saber hasta dónde llega nuestra comunidad de amantes del buen drama. La pesadilla alcanzó su punto de ebullición cuando la figura imponente de Aras cruzó el umbral de la puerta principal, destrozando por completo la mentira de su viaje a Dubái y dejando helados a todos los presentes con una mirada que cortaba como el hielo. El joven descubrió el engaño antes de abordar el avión al notar una incongruencia fatal en los boletos, regresando no con intenciones de gritar, sino con la quietud aterradora de quien ya no tiene nada que perder y está dispuesto a cobrar cada factura pendiente. Su objetivo principal fue desarmar la fachada de inocencia de Rehan, a quien acuso con una precisión quirúrgica de haber vendido su ubicación exacta a Khalid solo para mantener a Ashley bajo su control asfixiante, destruyendo de un solo plumazo cualquier vestigio de compasión o respeto que alguna vez hubiera existido. Para Ashley, tener a Aras frente a frente después de haber estado al borde del abismo significó una liberación mental absoluta, entendiendo de una vez por todas que la supuesta sobreprotección materna no era más que un egoísmo parasitario diseñado para amputar su libertad. Al cortar los hilos de esa manipulación afectiva, Ashley sintió como se desvanecía esa punzada de incompletitud que había cargado en el pecho toda la vida, un vacío existencial que iba mucho más allá de su condición cardíaca y que encontraba explicación en la tragedia de su pasado. Esa misma herida invisible conecta directamente con la existencia de Selvi, su hermana melliza, quien continuó rechazando con una muralla de hielo los intentos de acercamiento de su madre biológica, aferrándose a su propia realidad para no sucumbir ante el peso de un abandono que jamás logró perdonar del todo. Mientras tanto, el imperio de Metin se desmoronaba por dentro en medio de una soledad tan densa que ninguna riqueza podía maquillar, pagando con creces su cobardia al haber callado la verdad durante tanto tiempo para proteger las apariencias sociales. Su hija Viri, después de arrojarle a la cara la culpa por la lenta destrucción del alma de su madre, abandonó definitivamente la mansión para refugiarse junto a Murat y Cecín, consolidando una alianza de lealtad sincera que dejó al patriarca completamente aislado en su propia miseria. Lejos de Ali, la investigación del comisario sobre el fatídico accidente de Merchen avanzó con pasos firmes tras descubrirse registros digitales y llamadas eliminadas que colocaban a Metin y a su círculo cercano en el centro exacto de una red de chantaje financiero que terminó saliéndose de control. Pero el golpe definitivo, que terminó por dinamitar los cimientos de la familia, vino oculto en un documento polvoriento, olvidado en el fondo de un cajón, un archivo legal que reveló que la separación de las mellizas no fue fruto de la pobreza extrema, sino de un complot deliberado
ideado por la mismísima Reyhan para asegurar su propio estatus de privilegio. Al enterarse de esta revelación espeluznante, Aras y Asli comprendieron que los enemigos más peligrosos no estaban afuera esperando con armas, sino agazapados bajo el mismo techo, alimentándose de la confianza ciega de quienes los rodeaban. Con la mansión convertida en un escenario fantasmagórico y una fotografía anónima deslizándose bajo la puerta para advertirles que el peligro aún no ha terminado, la tensión no hace más que escalar hacia límites insospechados. Si no quieres perderte ni un solo detalle del giro más impactante que está a punto de sacudir la historia y deseas enterarte antes que nadie de lo que revelará el próximo episodio, suscríbete al canal ahora mismo y déjame en los comentarios tu teoría sobre quién fue el misterioso remitente de esa foto. Aquel sobreabandonado en el suelo con la fotografía reciente, deslizándose sigilosamente por debajo de la rendija de la puerta principal, no es más que el preludio de una tormenta psicológica que está a punto de arrasar con lo poco que queda en pie dentro de esa maldita mansión, donde las sonrisas siempre fueron máscaras de porcelana, listas para romperse en 1000 pedazos ante la primera aprecio del destino. La persona que se atrevió a dejar esa prueba de vigilancia constante conoce cada movimiento de Aras y de Asli, demostrando que los tentáculos de la amenaza no se han disipado, sino que se han reconfigurado en las sombras, adoptando una forma mucho más sutil y peligrosa que cualquier agresión frontal. La reacción inmediata en el interior de la sala está marcada por un silencio gélido, donde el sonido de la respiración agitada de Asli se convierte en el único testigo de la paranoia colectiva que ha comenzado a devorar la cordura de los habitantes de este hogar destruido por la ambición desmedida. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, la investigación clandestina, llevada a cabo por Cecín y respaldada por los contactos discretos de Murat, comienza a arrojar luz sobre los movimientos financieros de Reyhan, revelando que la caída de su estatus no solo la ha dejado sin aliados, sino que ha encendido una sed de venganza desesperada que la empuja a cometer errores fatales. Cada transacción oculta, cada llamada borrada y cada contrato falsificado del pasado, vinculado al centro de adopción clandestino donde las mellizas fueron separadas. Al nacer sale a la superficie con la fuerza de un tsunami legal que sepultara cualquier intento de defensa institucional. Este giro argumental desmantela por completo la fachada de benefactora inmaculada que Reyhan intentó mantener durante años, obligando a la audiencia a presenciar la caída libre de un personaje consumido por su propio veneno narcisista y su incapacidad absoluta para aceptar que el mundo ya no gira bajo sus caprichos. La dimensión psicológica de este conflicto se profundiza aún más cuando analizamos el comportamiento de Metin, quien deambula por los pasillos oscuros de la mansión como un fantasma atrapado en el purgatorio de su propia cobardía. El patriarca que alguna vez impuso su ley mediante el miedo y el silencio forzado, ahora comprende demasiado tarde que el poder absoluto se convierte en la tumba más solitaria cuando se carece de afecto genuino y de la lealtad de unos hijos que ya decidieron borrarlo de sus vidas. La conexión entre Metin y su pasado se rompe de forma irreversible cuando recuerda los rostros de Brian y Murat, abandonando el hogar familiar para construir un refugio donde la sinceridad y el apoyo mutuo son los únicos cimientos válidos. Este contraste generacional pone en evidencia la obsolescencia de un modelo patriarcal carcomido por la hipocresía social, donde los adultos priorizan sus intereses sentimentales y su vanidad por encima del bienestar emocional de la descendencia, que juraron proteger la resolución de Viri de mantenerse firme al lado de Murat y Cecín. A pesar de las presiones externas, demuestra que la juventud actual está dispuesta a pagar el costo de la libertad antes que someterse al yugo asfixiante de la manipulación afectiva y el chantaje económico en paralelo. La trama de Selby, al otro lado de la ciudad, experimenta un vuelco emocional abrumador cuando la insistencia del sobre polvoriento y las revelaciones contenidas en sus páginas desgastadas la obligan a confrontar la realidad de que su abandono no fue una fatalidad de la pobreza extrema, sino un acto deliberado planeado milimétricamente para beneficiar a la misma familia que hoy se debate entre los escombros de su propia destrucción.
La resistencia inicial de Selby, caracterizada por una coraza de hielo y una muralla defensiva construida a base de años de desamor, comienza a fracturarse, permitiendo que la ira y la necesidad de justicia comiencen a reemplazar al dolor sordo que la había paralizado desde la infancia. Esta evolución paralela entre Ashley y Selby establece un puente invisible pero indestructible entre dos hermanas mellizas, cuyas vidas fueron mutiladas por la avaricia de los adultos, convirtiéndose ambas en las piezas clave de un rompecabezas, a punto de completarse de manera definitiva. La presencia de Aras, en este escenario de tensión permanente, aporta una dosis de cálculo estratégico y determinación fría que neutraliza los impulsos destructivos de los enemigos que acechan en las sombras. Su decisión de no ceder ante el pánico y de enfrentar cada contingencia con la cabeza fría demuestra una madurez emocional forjada a través de la adversidad y del sufrimiento extremo por el que le hicieron pasar los sicarios de Halit y las traiciones de su propio entorno familiar. La relación entre Aras y Ashley se consolida no como una dependencia frágil, basada en la convalecencia médica o en la compasión, sino como una alianza de iguales, donde la confianza mutua se erige como el escudo definitivo frente a cualquier conspiración que intente separarlos de nuevo. Sin embargo, la aparición de la fotografía anónima, deslizándose por debajo de la puerta, cambia las reglas del juego al evidenciar que alguien muy cercano al círculo íntimo está filtrando información vital a los remanentes de la red criminal que aún buscan cobrar venganza por la caída de sus operaciones en la zona. Este nivel de infiltración interna genera una espiral de desconfianza, donde cada mirada, cada palabra y cada movimiento de los personajes principales es analizado con lupa bajo la sospecha constante de que el traidor podría estar durmiendo bajo el mismo techo. La tensión dramática alcanza cotas insospechadas cuando el comisario encargado del caso de la señora Merchant se presenta de manera inesperada en las inmediaciones de la mansión con una orden de investigación ampliada que incluye la inspección de los sótanos y las áreas restringidas donde la familia solía ocultar sus registros más antiguos. La angustia de Reihan al verse acorralada por la justicia terrenal y por el repudio absoluto de quienes la rodeaban. La empuja a idear un plan suicida que pondrá en riesgo la integridad física de Ashley y la estabilidad de todo el clan en un desesperado intento por borrar las pruebas que la incriminan de manera directa en el secuestro y en el complot de las mellizas. La narrativa nos arrastra sin piedad hacia un clímax vertiginoso donde las máscaras sociales caen de golpe, revelando la verdadera naturaleza de cada individuo involucrado en esta red de pasiones oscuras y secretos inconfesables. El impacto de estas revelaciones no se limita al ámbito doméstico, sino que sacude los cimientos de toda la comunidad circundante, que observa con morbosidad y estupor cómo el imperio aparentemente invulnerable de la familia principal se desmorona como un castillo de naipes azotado por la tormenta. La psicología de los espectadores se mantiene en un estado de alerta constante, alimentada por la incertidumbre de saber si los protagonistas lograran sobrevivir a la embestida final o si el peso de las culpas del pasado terminara sepultándolos a todos, sin distinción. La estructura de los acontecimientos futuros augura un enfrentamiento sin tregua, donde la verdad ya no podrá ser ocultada bajo ninguna alfombra de apariencias burguesas, y donde cada decisión adoptada por Ashley, Aras Brin y los demás implicados tendrá un costo definitivo e irreversible, marcando el fin de una era de engaños y el nacimiento de una realidad cruda, pero necesaria para la sanación colectiva de las heridas abiertas que han sangrado durante demasiado tiempo en el corazón de esta historia dramática y fascinante.